Y chicos, vamos a comenzar con la siguiente parte que correspondería a lo que vendría a ser la química orgánica. Entonces, esto ya para el final vamos a tratar todo esto en química orgánica. Hoy vamos a ver como una introducción, vamos a conocer algunos grupos funcionales y todo esto para luego empezar a hablar sobre las macromoléculas. ¿Ok? Bueno, la química orgánica tiene su importancia. ¿Por qué? Porque esta más que nada va a estar considerada que estudia al carbono, principalmente al carbono, ¿ya? Pero también va a estudiar cómo forma el tipo de enlace covalente. Recuerdan que había iónico y covalente, y el covalente se daba más con cuando teníamos, por ejemplo, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, y se relacionaba más con los elementos como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, ¿ya? Esto nos va a permitir estudiar ya sea compuestos desarrollados estructuralmente de forma lineal o en forma de anillos. Ya, entonces, esto como les mencioné es importante puesto que vamos a conocer las macromoléculas conocidas como el carbón, el lípido, los ácidos nucleicos y las proteínas. Y es importante puesto que su principal molécula o elemento va a ser el carbono. Ya, ya, bueno, y es importante porque en el proceso que se forman estas macromoléculas se va a llamar el conocido como polimerización. Entonces va a estar formado por monómero, monómero, el polímero y todo eso es la polimerización. Ya aquí tenemos un cuadro en el que se muestran características químicas, físicas de estos compuestos orgánicos y la diferencia con los compuestos inorgánicos. Ya saben que los orgánicos, más que nada, carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y los inorgánicos, pues casi todos los de la tabla periódica. ¿Ya? El tipo de enlace también ya sabemos que netamente en el carbono, en el compuesto orgánico va a ser el covalente y en el inorgánico vamos a tener iónico o el metálico, el covalente. En los compuestos orgánicos las reacciones son un poco más lentas, en los inorgánicos más instantáneas. En los orgánicos va a haber compuestos volátiles, en los inorgánicos no siempre. ¿Ya? Eso creo que es más importante. Ah, por ejemplo, la velocidad de conducción eléctrica también, por ejemplo, en los orgánicos no se ve mucho, en cambio en los inorgánicos se ve más. ¿Ya? A continuación, a ver, otras características de... Ay, otras características, ya. Lo importante, no olviden, química orgánica, enlaces covalentes, presentan su electronegatividad intermedia. Acuérdense que la electronegatividad aumentaba cuanto más a la derecha y más hacia arriba iba mi elemento, que esto me permitía pues atraer los electrones. ¿Recuerdan? Esto se da más con los no metales. Propiedad de autosaturación. Quiere decir auto que uno mismo va a tener la capacidad de poder llenarse. Es por eso que es conocido como tetravalente. Más adelante vamos a ver, no sé si recuerdan quizá cuando hablan así, carbono, carbono, ya, y acá puede ir un carbono, 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 o esto puede ser reemplazado por hidrógenos, ¿sí? Es esa capacidad que va a tener el carbono, pero como dice auto, que va a estar compuesto por su mismo elemento, que es el carbono. Y esta capacidad de autosaturación se debe a la famosa hibridación. Ya, esto se da por Pauling. Él formó esta teoría donde nos dice que en el momento en el que los átomos llegan a su momento más alto de excitación, pues estos van a poder tener la oportunidad de intercalar en cualquiera de estos, en el P, en cualquiera de estos. Es por eso que se dice que, como ya conocemos, este orbital va a ser un espacio probable en el que nuestro electrón se puede ubicar. Entonces, en la hibridación nos dice más que nada que el carbono tiene esa capacidad de que al ser tan excitable, en el momento de intercambiar, pues puede estar en los tres en la misma forma. Es por eso que le concede la capacidad de hibridación. Más que nada,
Esto es lo fundamental para la autosaturación. ¿Ya? Y esto se demuestra, a ver, creo que está, sí, más adelante aquí. Por ejemplo, si hablamos de una hibridación sp3, que vendría a ser conocida como tetraédrica o tetragonal, esta nos va a decir que va a formar el ángulo de 109.5, o sea, el ángulo que está por aquí. Ahí. El ángulo que está aquí sería el aproximado de lo que nos está mencionando. 109.5. Ya. Estos son importantes porque forman tipo de enlace simple. Es por eso que también se le conoce como el enlace sigma. Y más que nada vamos a estar hablando de los famosos alcanos o también saturados. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo aquí carbono, carbono, este es sp3, este es el famoso sigma, y estos vienen a ser los famosos alcanos o saturados. ¿Ya? Sí, eso más que nada. Entonces, acuérdense que la sp3 por hibridación, por lo que les estaba comentando en el espacio probable, la capacidad que tiene el carbono de autosaturarse, nos da esto que vendría a ser la tetraédrica o tetragonal, la que forma aquí el ángulo de 109, el que tiene el tipo de enlace simple, y este enlace simple a veces sí, te pueden poner, ¿no? Que lo tienes ahí y te preguntan cuántos enlaces sigma hay, entonces tú ya sabes que sigma, 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 ¿por qué? Porque es simple. Y esto también pues se les conoce como los alcanos. Ahora, si ya hablábamos de una hibridación sp2 o trigonal, este ya el ángulo cambia. El ángulo cambia. Ya vamos a tener un ángulo de 120. El tipo de enlace ya vendría a ser uno doble. ¿Ok? Entonces, si con uno, acuérdense que era solo sigma, con dos, sigma y pi. ¿Ya? Estos vienen a ser los conocidos pues alquenos, insaturados o olefinas. ¿Ya? Esto más que nada. Entonces llevamos sp3, simple alcano, sp2, alqueno, doble, y ahora vamos a ver el sp, el trigonal. Ya, este ya va a formar un ángulo, miren, de 180. Es como que ya va recto. El tipo de enlace aquí, pues vamos a tener el famoso enlace triple. Ahora tengo mi sigma, mi pi y mi sigma. Entonces aquí tenemos a los alquinos o insaturados. Eso es lo más importante que recuerden. Entonces, sí, estamos viendo primero los alcanos, alquenos, alquinos. Entonces, alcanos, un enlace, sigma. Alquenos, dos enlaces, sigma y pi. Alquinos, tres enlaces, sigma, pi, sigma. Eso es lo más importante que deben acordarse. Más que nada los enlaces también. ¿Ya? Y entonces, eso gracias a la capacidad de hibridación del carbono. Es por eso que es muy importante y por ello derivan muchas macromoléculas de este elemento. Ahora, tengo mis tipos de fórmulas. La empírica viene a conocerse también como la forma más simplificada. O sea, te presenta el subíndice. Por ejemplo, si queremos hablar de la glucosa, solo reemplazaría, ¿no? El N va a ser igual a 6. ¿Para qué? Para que me dé pues 6H, 6 por 2, 12, o 6. Y esto es lo correcto. Esa es. Entonces, mi empírica va a ser como una fórmula global, ¿ya? Tenemos también a la molecular, en la que ya la acabamos de expresar. O sea, la empírica es como que sacas el subíndice, pero en la molecular ya lo tienes resuelto. En este caso, el subíndice, ¿cómo sería? Sería como que H2O y sería 3, ¿no? Miren, de la molecular a la empírica. La semidesarrollada, ya tenemos que vamos a empezar a ver este grupo de carbono con hidrógeno. Miren, no está completamente desarrollada, por eso es semidesarrollada. Tenemos, por ejemplo, el etanol. Vamos ya relacionando que el etanol va a tener acá mi grupo oxidrilo.
Am, y la desarrollada pues ya va a una forma más completa, ¿no? Si en la semidesarrollada tenía mis cantidades de hidrógeno, más que nada aquí ya tú lo tienes que desdoblar, ¿no? Desenganchar en sí. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en este caso, qué tipo de enlace es. ¿Qué tipo de enlace es, chicos? Lo vamos a ver. ¿Qué tipo de enlace tenemos aquí? Enlace simple. Enlace simple, ya, muy bien. ¿Cómo también se les conocía a los de enlace simple? Sigma. Ya, el sigma, también, acuérdense, los alcanos. Alcano. Ya, muy bien, muy bien. Y su hibridación era SP3, por si acaso. Por si acaso, ya, SP3. Ya, muy bien. Entonces, a ver, seguimos. Ya, bueno, la simplificada en zigzag, más que nada, estas puntas, estas vértices, por mencionarlo aquí, estas, reemplazarían a un carbono. Carbono, carbono, y miren, el grupo funcional es el que resalta más. Y si se dan cuenta, miren, esta es la fórmula el etanol, y es tal cual. Se representa mi carbono, son dos carbonos, mi grupo oxidrilo, y bueno, acá se va a sobreentender que están relacionadas con lo que se completaría para que mi carbono sea, eh, para que tenga los cuatro espacios libres, ¿no? Complete los cuatro espacios libres. Ya, y con distribución espacial es como hemos visto, esa forma de estéreo isómeros que también vamos a tratar más adelante, esa espacial en la que vamos a ver, por ejemplo, los posibles ángulos que se forman, y además como que geometría espacial. Pero eso, esos son los tipos de fórmulas que vamos a poder encontrar nuestros elementos, ¿ya? La más importante, la semidesarrollada, la desarrollada. ¿Por qué? Porque le pueden preguntar acerca de los famosos carbonos primarios, carbonos secundarios, carbonos terciarios y cuaternarios, ¿ya? Ahora, en cuanto a los tipos de cadena, tenemos mi cadena no ramificada. ¿Por qué? Se dan cuenta, es una cadena pues lineal. No está, todos los elementos van en una sola dirección. En cambio, si yo hablara de ramificada, sería como un arbolito, ¿no? Saldría por acá un compuesto, otro compuesto. En ese caso, este es más conocido como metil. Entonces, mi cadena está ramificada. No ramificada o lineal. Y tenemos la ramificada. ¿Ya? Lo cual va a ser importante, por ejemplo, voy mencionando en la parte un poco de nomenclatura. Cuando tenemos la lineal, se puede empezar de cualquier lado, ¿ya? Puede ser de acá enumerando mi carbono para nombrar 2, 3, 4, 5, o puede ser de acá 1, 2, 3, 4, 5. Cambia, si es lineal, cambiaría cuando. Cuando, por ejemplo, aquí tengo doble enlace. ¿Por dónde voy a iniciar yo esta vez enumerar? Por el carbono que esté más cerca de ese enlace. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Eso ya no va a ser lo mismo que 1, no. Cuando vemos ya que hay doble enlace, triple enlace, ese es lo que va a pesar más, ¿ya? En el caso de que sea lineal. En el caso de que sea ramificada, también importaría enlaces, pero también importaría estas ramitas que salen, ¿ya? Y bueno, ya. Poquito a poquito esto ya va a depender, por ejemplo, como que es el orden alfabético en el que estos compuestos se llamen. En este caso, como yo les dije, son los famosos metiles. También van a haber o sea, isopropil y todo eso. Va a depender, pero ya les voy dando un alcance de eso. Ya, entonces hasta ahora el tipo de cadena tenemos las lineadas, lineales o no ramificadas y la ramificada. Ya, para hablar un poquito de isomería, nos quiere decir que estos elementos van a tener la capacidad de que van a poseer el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos, ¿ya? Pero ¿qué se diferencian? Pues la posición en la que van a estar estos. Esto se va a notar en lo que vendría a ser nuestra fórmula pues desarrollada, ¿no? Pueden tener la misma cantidad, pero van a desarrollar, poseen distintas características, nombre y propiedades. Si se dan cuenta, la forma cis, el A y el A está arriba, el B está arriba. Pero si fuera en la forma trans, se ve que está en diagonal. Ya, ven, si en su forma
molecular podría tener la misma cantidad de carbonos, hidrógeno, o de carbonos A's y B's, pero cuando tú desdoblas, cuando tú haces tu fórmula desarrollada, uno se da cuenta de la ubicación de estos elementos. ¿Ya? Esto es un alcance de isomería, eso más que nada. ¿Ya? Y un claro ejemplo, por ejemplo, de esto vendría a ser con la glucosa y la fructosa, me parece. Tienen el mismo C6, H12 o 6, pero cuando yo hago mi desdoblamiento, el desarrollo, nos damos cuenta que hay grupos funcionales como el OH, aulada, hidrógeno, ¿ya? Pero acuérdense, la parte de la isomería cis va para el mismo lado, la isomería trans, opuestos, ¿ya? Ya, ahora sí, esto sí es muy importante porque de esto sí vienen algunas preguntas. Ya, tenemos el conocido carbono primario. Primero, ¿no? Ya. Solo va a estar unido a un carbono. Acuérdense. Primario solo se une a un carbono. Y si se une a un carbono, el resto pues va a completarse con hidrógenos. No se olviden. Como no puedes, tiene que llenar sus 4 espacios. Si es que ya te dice que tiene 2 carbonos, el resto va a ser hidrógenos. Si es que no te menciona un grupo funcional. Pero después, carbonos. Ya, entonces si me hablan de primario, primero, uno solo se liga a un carbono. ¿Ya? Y su forma más conocida en lo de la semidesarrollada es cuando ustedes ven CH3, ya, ese es un carbono primario. ¿Cómo lo reconozco en una semidesarrollada? Porque más que nada sí les presentan en sus ejercicios. Les ponen CH3, CH2, C, CH. Entonces, ¿cómo lo reconozco cuando es CH3? ¿Ya? Y bueno, si tengo una rápida capacidad de desdoblarlo mentalmente, ya pues también. Carbono secundario, 2, vamos ya a estar ligados mi carbono a 2. O sea, aparte de mi carbono, ya saben, a 2. Aparte aquí de mi carbono a 1. Y el resto pues se va a llenar con hidrógenos. Como yo reconozco mi carbono secundario cuando CH2. Y miren también cómo. Ya. Ahora, eso es en cuanto a carbono primario, secundario. Carbono terciario. A 3, igual, 3 tengo mi carbono, 1, 2, 3, y el que queda de hidrógeno. Obvio que acá también ya saben que va a ser hidrógeno, solo que no los he colocado por abajo. ¿Cómo lo reconozco? Cuando está el CH. Y mi carbono cuaternario ya está recontra autosaturado del mismo. ¿Y cómo lo represento? Solo con la C. Si yo veo que está solo, ya, ese es un carbono cuaternario. Si yo veo que está con un hidrógeno, pues entonces quiere decir que sus otros 3 espacios están ocupados por el mismo, un carbono terciario. Si veo 2 espacios, entonces en el CH2 pienso, bueno, deduzco que es un carbono secundario por los 2 espacios que deberían estar completados por el mismo. Carbono primario, de la misma manera. ¿Ya? Ahora, tenemos un ejemplo aquí. Ya tenemos un ejemplo aquí, a ver. ¿Cuántos carbonos primarios tenemos en el ejemplo? A ver, chicos, vamos practicando. Ahí, para que lo vean mejor. ¿Cuántos carbones primarios? Acuérdense que el primario solo va a estar unido a un carbono. Y yo les dije que se acuerden, Mario, ¿cuántos? 6. 6. Ya. A ver, me dicen 6. Vamos, entonces, y acuérdense que también va con el CH3. Entonces, 1, a ver, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, correcto, 6. Ya, en secundarios, 3. ¿cuántos? 3, muy 3. bien. 3. Entonces, terciarios, 2. 2. 2. Ajá, excelente. Y cuaternarios, perdón. No. Ya, muy bien. Esto ha sido un poco más sencillo porque está como que un poquito más desdoblado. Y vamos a ver uno que no esté tan así. A ver. Muy bien. Ya, ahora, lo que viene ahora también es muy importante porque también preguntan.
Es los famosos grupos funcionales. ¿Ya? Este es un esquema que lo saqué de su teoría. No sé si siga, pero lo saqué de ahí. Es como el resumen de lo que vamos a tocar. Hablamos algo corto hace ratito de los hidrocarburos, ¿recuerdan? De los famosos saturados, insaturados, alcano, alqueno, alquino. Ya sabemos los tipos de cadenas lineales y ramificadas. Esto de acá lo vamos a ver el día de mañana lo vamos a ver. ¿Ya? Y los grupos funcionales que sí vamos ahora a detenernos para reconocerlos son los famosos alcoholes, los aldehídos, las cetonas, el ácido carboxílico, las funciones nitrogenadas como las aminas, las amidas, y nada más. Eso también se ve mañana. Ya, los ésteres, ahora todo eso vamos a ver. Ya, para empezar, los grupos funcionales vamos con el alcohol. Bien, el famoso alcohol, como yo reconozco, más que nada por mi grupo hidroxilo. Otra vez vemos el grupo hidroxilo. ¿Se acuerdan que en inorgánica lo vimos reconociendo bases? Que mi sodio, mi hidróxido de sodio, mi hidróxido de potasio, ya. Ahora aquí otra vez está mi grupo oxidrilo, representando al alcohol. Por ejemplo, aquí tenemos al metanol, CH3OH, fórmula desarrollada, semidesarrollada. Ya no se olviden, alcohol, hidroxilo. Siempre alcohol, hidroxilo. Acá, 8. Cuando yo tengo mi aldehído, o conocido en mi grupo también como formilo, es el famoso CHO. ¿Ya? Cuando ustedes escuchan aldehído, automáticamente su mente debe pensar en el CHO. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos al metanol. Acuérdense que cuando no tienen es porque van los hidrógenos. Este es mi grupo funcional. ¿Ya? Y el metanol, de la misma manera, miren, aquí está mi grupo funcional. Ya, para mi cetona es el famoso grupo carbonilo. Carbonilo que va a estar compuesto por mi CO, carbono, oxígeno. ¿Cómo reconozco entonces a mi cetona cuando yo en su fórmula semidesarrollada, porque ya saben que más que nada esta les colocan, veo este grupo funcional? Si yo acá hubiera un OH, ya sé que es un alcohol. Si yo acá hubiera un CHO, saben que es un aldehído. Si hubiera un CO, va a ser una acetona. En este caso es la propanona. En cuanto al ácido carboxílico, su grupo funcional es el ácido carboxílico, el cual va a estar vinculado con el radical, pero con carbono, oxígeno, que es el grupo carbonilo, y el hidroxilo, ¿no? Por eso, carbonilo, hidroxilo, ácido carboxílico, ya, COOH. Por ejemplo, aquí el famoso ácido etanoico. Mm, ahí, ya. Entonces ya vamos hasta ahora viendo 4. Alcohol, aldehído, cetona, carboxilo. ¿Ya? No se olviden, alcohol, aldehído, cetona, carboxilo. Ahora, mi éster de mi éter. El éster va a ser derivado de mi ácido carboxílico, ¿se acuerdan? COH. Ya, en este caso, este hidrógeno se reemplaza por un radical, es por eso que mi éster solo va a quedar con COO. Entonces, ¿qué pasa con mi hidrógeno? Pues se intercambia por un radical, por ejemplo aquí, he reemplazado. Así reconozco mi éter. Y mi éter, este grupo, ¿cómo lo reconozco? Porque entre radical y radical solo va a estar mi oxígeno. Ya. Acá el éster que es más largo entre radical y radical, va a tener el carbono, oxígeno, oxígeno. Ya no el H, si tuviera el H es el ácido carboxílico. Y mi éter, radical, oxígeno, radical. Entonces aquí, por ejemplo, el etonato de etilo, en un éter, el etoxidanato, dietiléter. Bueno, no se complica mucho con los nombres, es más para el ejemplito. ¿Ya? Mm, ya. Y por último tenemos a las amidas, amidas con D y aminas con N. Ya no se me va a confundir. Mi amida
va a tener mi radical, carbono, oxígeno, NH, ¿ya? En cambio, mi amina está ligado más que nada al NH y esto varía porque en la siguiente parte vamos a conocer las aminas primarias, secundarias y terciarias. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a diferenciar mi amida de mi amina? Que mi amida va a estar relacionada con mi carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Carbono, oxígeno, uno de los dos, pero nitrógeno y hidrógeno sí. En cambio, mi amida sí o sí va a estar ligada al nitrógeno y al hidrógeno. En cambio, mi amida puede ser opcional, va así. Ya. Radical, carbono, oxígeno, nitrógeno. Y bueno, mis hidrógenos, en cambio la amida, nitrógeno, hidrógeno. Ya. Ahora, a ver, vamos a ver ejemplos de colegio. A ver. Ya. Esto en cuanto a los grupos funcionales, ¿ya? Ahora me mencionan, expresa los tipos de carbonos que contiene dicho compuesto. Ya, lo voy a colocar aquí. A ver, indíqueme cuántos carbonos primarios, carbonos secundarios, carbonos terciarios y carbonos cuaternarios hay en el siguiente ejercicio. A ver, chicos, los escucho. Este es los- Ya. Ahora, si se dan cuenta, yo creo que por aquí también podría ser, ¿no? Porque ustedes dicen, no, yo recuerdo que me han dicho CH3, CH2, CH o C. Y ahí hay C2H5. Y entonces esto lo desdoblamos, ¿verdad? Pasamos a desdoblarlo. Entonces esto vendría a ser igual a un CH2 más un CH3, ¿verdad? Porque miren, carbono más carbono, más carbono, hidrógeno, hidrógeno, 3 más 2, 5. Ahora, pero para hacerlo más explícito, iría como un CH3, CH2, CH. Aquí iría mi CH2. Ya, CH3, CH2, CH3. Así sería, mire, porque de este carbono se va a desprender ese aquí, que vendría a ser igual a CH2, CH3. Ahora sí, ya teniéndolo así, ¿cuántos carbonos primarios tenemos? A ver, es este. ¿Cuántos carbonos primarios tendremos? ¿Están viendo mi pantalla? Es que no. Sí, tendríamos 3. Ujú, gracias, sí, correcto, Eric. También estoy leyendo el chat. Sí, muy bien. Tres, ¿verdad? Uno, dos, tres. Ya. Secundarios. Tres. Tres, muy bien, sí. En el chat también pueden escribirlo ya, pero si participan mejor todavía. En el terciario, prende el micrófono. En terciario, uno. Ujú. Y cuaternario, tenemos cuaternario. Cero. Ajá, exacto, no hay. Chicos, entonces ya saben que cuando les venga, por ejemplo, con esto, ustedes tienen que desdoblarlo. Porque desdoblarlo y en este caso ya saben que esto es igual a un CH2 más un CH3. Entonces acá tengo un primario y acá tengo un secundario. Ya. Sí, vamos a hablar de hidrocarburos. Ok, entonces sí vamos a hablar de hidrocarburos hoy. Tenemos a los alcanos. ¿Se acuerdan su tipo de hibridación? Les dije la sp3, ¿verdad? ¿Qué tipo de enlace poseía? Poseía el enlace simple. Características, miren, también se le llama saturado o parafinas, por si acaso.
son muy poco reactivos, insolubles en agua, solo en compuestos apolares, ¿no? No polares, recuerden que el agua es polar. Ya. Su fórmula general, aquí tenemos la fórmula general, que vendría a ser, mm, ya, que vamos a utilizar alcanos, el sufijo ano para nuestros compuestos. Ya. Por ejemplo, tenemos aquí, cuando tenemos un carbono, va a llevar el prefijo met. Ya no se olviden, un carbono met. Entonces, como sabemos que al reemplazar aquí la fórmula N1, C va a ser igual a 1, H va a ser igual 2 por 1, 2 más 2, 4. Ah, sí, mira, está igualito. Entonces, cuando es un carbono, es met. Y ya sabemos que el alcano va a terminar su sufijo en ano. Entonces, metano. ¿Ya? Ahora vamos con la siguiente igual. Para el 2, apenas en los tres primeros. Para un carbono es met, para 2 es et, para 3 es prop, y ya para 4 but, para 5 pen, hexa, hepta, ya. Los tres primeros sí, ya. Met, para 1 et, para 2 prop, para 3 carbonos, ya. Ahora, si reemplazamos de la misma manera este 2, C2, H, 2 por 2, 4 más 2, 6. Ah, sí, sale igual. Entonces tengo mi et, porque lleva 2 carbonos, ano, porque es un alcano. Entonces tenemos metano, etano, y lo mismo pasaría con el propano, ¿cierto? Reemplazo en mi fórmula. C3H, 3 por 2, 6 más 2, 8. Ah, sí, está igual. Prop, ¿por qué? Porque llevo 3 carbonos y termina en ano. Entonces acuérdense, vamos a aprender algo más. En cuanto a nomenclatura, cuando es un carbono es met, cuando es 2 es et, y cuando es 3 es pro. Si fuera 4, es but. Entonces, y su sufijo es ano. Enlace simple, son saturados, son también conocidas como parafinas, y pues nada más. Eso es más importante. Y acá están los famosos radicales. Ya bueno, aquí está el famoso, vayan- vayamos viendo para que luego ya nos familiaricemos más con esto. Mira, el metil va a ser igual a CH3, el etil, CH3CH2, acá tenemos otro etil, un terbutil, un metil. Entonces, cuando yo veo que mi fórmula semidesarrollada no solo es lineal, sino ramificada, yo voy a tener que reconocer eso. Voy a tener, yo veo CH3, ustedes automáticamente dicen, ah, ya, es metil, automáticamente. Los más conocidos que podrían venir, tal vez para una nomenclatura posible, es el metil y el etil. Entonces, CH3 es metil, CH3, CH2, ah, es el etil. Y esto deriva prácticamente de los nombres, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahora no quiero que se olviden eso. Tenemos a los alcanos. Entonces, ya. Ay, ya, acá tenemos un ejemplo. Un ejemplo, este sería un alcano, ¿cierto? Porque reconozco mi alcano. Ya, mm, ya. Dice una consulta, ¿por qué se empieza primero de la cadena? Ya, supongo que es en este ejemplo que vamos a pasar. En este ejemplo va de derecha a izquierda. Ah, ¿por qué no puede ser izquierda a derecha? Por la cantidad de ramificaciones, como te menciono. En este caso, lo que se busca es, para nomenclaturas, no solo el radical, sino también en orden alfabético. En este caso, la E va antes que la M. ¿Sí? Es por eso que, ¿para dónde está más cerca el etil en este caso? Porque vendría a ser antes, está más para la derecha. Es por eso que yo empiezo a enumerar de derecha a izquierda. Eso poquito a poquito lo vamos a ir viendo para que ustedes aprendan algunas cositas básicas de esta nomenclatura. Más que nada eso, son reglas. Ya, como yo te dije, a veces primero va lo del enlace, a veces primero va también lo de el orden alfabético para nombrar estos compuestos ramificados. Es por eso más que nada.
sea, yo podría ir derecha, izquierda, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque el etil está más cerca a mi carbono número 1. Que si yo empezara por aquí, que la izquierda, pues mira cuántos espacios, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, imagínense eso. Ahora me dicen, ¿cómo lo desdoblé? Camila, ¿qué parte de desdoblarlo? ¿Puedes prender tu micrófono? Ah, Mm, ya lo entendí. No te preocupes, Ata, gracias. ok, ya dale. Ya, entonces, eso más que nada, Eric, alcanos. Ahora les doy solo características generales de estos compuestos. Cuando toquemos un poco de nomenclatura y ya les menciono las reglas más o menos cómo va. Ya, entonces aquí tenemos también un alcano, ¿cierto? Porque acuérdense, en su mente debe estar que el alcano tiene, primero, los enlaces simples. Todos son enlaces simples. Si ustedes ya ven que hay un enlace doble por ahí, eso ya no es un alcano. ¿Qué es? A ver, recuerden, ¿quién tiene un enlace doble? Alqueno. Exacto, acuérdense, primero el alcano, alqueno y el alquino. El ino tiene triple. Así ya tu compuesto tenga uno, ya deja de ser alcano. Si tiene dos, ya pasa a ser alqueno. Si tiene tres, pasa a ser alquino. ¿Ya? Entonces aquí, miren, nos damos otra vez cuenta que ¿cómo se llamaba este radical? Y ustedes ya lo tienen que tener mental, metil. Y el de aquí, el etil. Metil. Ujú, correcto. Entonces ya. Y acá, ¿cómo empezamos a numerar ya? Entonces, solo busco mi línea, ojo, mi línea recta, nada que voy 1, 2, 3, 4, no. En este caso no. Trato de buscar practicar lo más largo que sea mi cadena. Entonces, en este caso, etil, metil, iniciaría por acá, ¿verdad? Entonces, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este sería un heptano, ¿no? Heptano, y ya, bueno, luego veríamos lo de dónde está la ubicación precisa de mis radicales. Ya, pero más que nada, quiero ahora que reconozcan qué tipo de compuesto es. Ya, ahora vamos con los alquenos. Ya sabemos que por su hibridación es sp2. Son más reactivos porque por el tipo de enlace que poseen. Como es doble, ya recuerden sigma pi también, por si acaso. Ya tenemos el sufijo eno y esta es su fórmula global. Si en el alcano yo a mi fórmula empírica, aquí le agregaba 2. En el alcano ya no le agregan nada, solo queda ahí. Y es cierto, reemplazamos. Si tengo un carbono, sería C, carbono 2 por 1, 2. Y esto, bueno, no está, pero es el met, meteno, ¿no? Ahora aquí está de frente desde el carbono 2. Entonces yo reemplazo el N2, sería C2, H2 por 2, 4. Busco y sí, miren, tal cual. ¿Te acuerdas? Met, perdón, eteno o etileno. ¿Ya? Igual, si lo reemplazo por 3, me tiene que dar el C3H6, acuérdense, propeno, ¿ya? Eh, Recuerden, los tres primeros se lo tienen que aprender. Los prefijos perdón, met, et y pro. Ya porque el resto ya salen nada más. Entonces, no se olviden el alqueno doble sp2 sigma pi, fórmula, por si acaso también su fórmula empírica, recordarlo. Yep. Ah, yep. Y por último tenemos a los alquinos. Estos son insaturados o acetilénicos, el famoso SP, hibridación SP. Ya, lo más importante aquí es reconocer, miren, el tipo de enlace, que es triple. Entonces ahí va pi, sigma pi, en el caso de los alquinos. Su fórmula, en este caso, ya no se le suma y tampoco es neutro, o sea, ya no se le suma más 2 y tampoco se le quita más 2, sino ahora se le va a restar menos 2. Ya, hacemos lo mismo, reemplazamos con 1, reemplazamos con 2, C2H, 2 por 1, 2 por 2, 4, menos 2, 2. Entonces, como son 2, etino, ¿ya? Propino, butino. Solo que aquí también está cambiando un chance por lo de la nomenclatura específica, pero ustedes más que nada acuérdense, butino, propino, etino. Ya, vamos por lo básico primero.
Entonces, ya, no se olviden de estos tres también importantes grupos como son los alcanos, alquenos y alquinos. ¿Ya? Y bueno, ahora, de acuerdo a las reacciones que podrían haber, vamos a tener la de adición, que más que nada es porque tengo mi compuesto y si yo le añado, en este caso, miren, este es un compuesto orgánico, ¿verdad? Y este vendría a ser un orgánico. Si yo le añado, nos damos cuenta que este compuesto pues, va a reemplazar a los hidrógenos. Más que nada es eso. Si yo veo que en un compuesto orgánico le puedo añadir un inorgánico, voy a ver que estos se van a adicionar en el resultado. En el caso de eliminar, sería lo contrario. Yo tengo todo mi compuesto, perdón, yo tengo todo mi compuesto y mediante una reacción yo voy a tener que ver que en el resultado no se encuentren ya, estén separados, estén desdoblados. Pero acá la reacción más importante, creo que era aquí, no. Podría ser una reacción de sustitución o en el caso, por ejemplo, no sé si es acá, o no, pero lo que más preguntarían a veces otra vez son los famosos halogenados. ¿Se acuerdan que yo les dije que para inorgánicos ustedes deberían conocer esos elementos del grupo de los halógenos? A ver si se acuerdan y me mencionan. ¿Cuáles eran esos elementos que ustedes debían acordarse cada vez que leían halógeno, halogenado? Acuérdense, a ver, les doy una ayuda. Está en el 7A, el grupo 17, la columna 17 de la tabla periódica. ¿Quiénes son esos elementos más representativos? Ya, chicos, el cloro, bromo, más que nada esos dos, yodo, porque aquí sí a veces también preguntan, ¿cuál es el compuesto orgánico halogenado? Entonces ustedes lo que van a tener que buscar es uno de estos elementos básicamente en su fórmula semidesarrollada. Ustedes lo ven ya, esa es la respuesta. Esa es la reacción más importante que ustedes deben conocer. Porque, bueno, sustitución sería como que reemplazar. En este caso creo que sí, pues esta vendría a relacionarse con eso de los halógenos. Miren, si me preguntan mi compuesto halogenado, inmediatamente si yo tengo una respuesta que está aquí con el cloro, es ese. Esa es mi halogenación. ¿Ya? Ay, ya. Y eso sería lo de la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta?